Bueno, hoy vamos a hablar de sistemas de producción. Y por ahí es importante, muchas veces usamos palabras sin saber bien qué es lo que son o por qué las estamos usando. Y es importante saber qué es un sistema. Nosotros cuando hablamos del cuerpo humano o de salud, y hablamos de un sistema, nos estamos refiriendo a varios órganos, por ejemplo, sistema circulatorio. Son varios órganos que están interrelacionados, que no puede faltar ninguno porque si no, no funciona el sistema, no funciona como tal. Entonces, es algo que, que tiene un objetivo, está pensado para algo y tiene varios factores que tienen que funcionar. O sea, un órgano solo no habla. Cuando hablamos de sistemas de producción, eh, no es ni siquiera un cultivo, que un cultivo es una mezcla de donde convergen un montón de cosas. Es un cultivo, el cultivo anterior, el cultivo que viene, la historia del lote, toda la economía que rodea, los trabajadores, el clima, el recurso natural sobre el que se produce. O sea, lo que forma el sistema es innumerables órganos que están tendientes a llegar a un resultado que ni siquiera es productivo, un resultado productivo, económico, social, o sea, para algo que sea sustentable. Y cuando nos planteamos sistemas, estamos pensando en sistemas que tienen que ser sustentables y pensado así, no tiene solamente un objetivo productivo, tiene un objetivo que mezcla lo productivo, lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces recién cuando podemos pensarlo así y garantizar que ese sistema o ese recurso tal como lo estamos usando lo van a poder usar nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones, recién ahí podemos pensar que es sustentable y que es un sistema sustentable. Cuando nosotros pensamos en lo agropecuario, tenemos sistemas o producciones ganaderas, tenemos producciones agrícolas, producciones mixtas. Ganaderas se vio algo la próxima clase, vamos a ver algún punto más en las próximas clases. En la clase anterior se vio lo ganadero. Y hoy vamos a ver un poco cómo funciona la agricultura y no va a ser solo hoy. Vamos a seguir. Yo igual les paso un resumen por escrito porque vi que les gusta tener algo escrito, pero igual es cortito el resumen que les voy a pasar. Los sistemas agrícolas, como recién decía, pueden ser puros o mixtos. Mixtos es cuando van de la mano de la ganadería. Hace años, para que fueran sustentables los sistemas o la producción agrícola, la rotación incluía 4 años de ganadería. Entonces, si hacían 4 años de ganadería, se asumía que en esos 4 años con pasturas y con vacas se recuperaba el suelo de la erosión y del desgaste que generaban las labranzas y la agricultura. Se hacía 4 o 5 años de agricultura y después se volvía a la ganadería. El proceso de fotosíntesis, para hacerlo muy sintético, es una planta que tiene clorofila, toma del aire dióxido de carbono y toma luz. Esa luz activa los cloroplastos y hace que ese dióxido de carbono, con la energía que genera esa luz, se una, o sea, larga el oxígeno. El dióxido de carbono es una molécula que tiene un carbono y 2 oxígenos. Larga el oxígeno puro, o sea, toma un gas que es de efecto invernadero, larga el oxígeno puro, digamos que es el proceso inverso a la respiración, que tomamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Esto al revés. Toma dióxido de carbono y libera oxígeno. Y ese dióxido de carbono con la energía, ese carbono que queda solo después de haber liberado el oxígeno a la atmósfera,
Esos carbonos con la energía que viene del sol se unen a otros carbonos y forman cadenas carbonadas que después van a ser hidrato de carbono, proteínas y lípidos, digamos que son la estructura, el esqueleto de los seres vivientes. Todo eso arranca con la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis es un aliado perfecto para disminuir el dióxido de carbono que hay en el aire y con esto ser un paliativo para el efecto invernadero y para el calentamiento global. Entonces, si nosotros producimos más cultivos, por eso la selva y por eso los bosques, que son muy absorbedores de dióxido y de grandísimas productividades, nosotros con la agricultura podríamos hacer algo parecido. Pero ¿qué pasa? Después nosotros, cuando queda toda esa materia orgánica que es el rastrojo, si lo mantenemos y eso se humifica, es decir, sería como un compost, que es como un compost, que pasa a integrar la materia orgánica del suelo, digamos que todo ese dióxido de carbono lo transformamos en cadenas carbonadas y se termina humificando y transformando en materia orgánica del suelo. ¿Qué hicieron nuestros bisabuelos, abuelos, padres y muchos de nosotros? Con las labranzas lo que hacíamos era romper todo ese rastrojo y meterle oxígeno, es decir, oxidarlo y generar que eso se descomponga y todas esas cadenas carbonadas se vuelvan a la atmósfera como dióxido de carbono, perdiendo materia orgánica del suelo, que es muy importante para la física y la capacidad estructural de ese suelo. Por eso teníamos que ir cada 4 o 5 años a las pasturas para recuperar ese suelo con ganadería. ¿Qué se logra con la siembra directa? Bueno, que al no haber labranzas, todo ese carbono quede en el suelo. Con lo cual se pueden pensar sistemas de producción agrícolas puros, sustentables. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos una gran captura de dióxido de carbono y que necesitamos cultivos voluminosos que no se descompongan rápido. Y ahí es donde aparece la demonización de la soja. ¿Por qué? Porque la soja, por ser una gran productora de proteína, tiene mucho nitrógeno y todo lo que tiene mucho nitrógeno se descompone rápido. ¿Sirve la soja para atenuar este efecto invernadero? No, sirve para un montón de otras cosas y es muy buena para el suelo, para otras cosas, por ejemplo, fija nitrógeno del aire. Nosotros tenemos que fertilizar con nitrógeno y la soja lo que tiene es que agarra nitrógeno del aire y lo mete al suelo. Entonces es buenísima. Como todo, cuando agarramos algo bueno y lo usamos en exceso, se transforma en malo, pero el problema no ha sido la soja, sino el uso que se le ha dado. Entonces, para esto es mucho mejor usar cultivos voluminosos de gramíneas que tienen bajo nitrógeno, entonces se descomponen mucho más lerdo. Las bacterias que lo descomponen necesitan proporciones de nitrógeno y de carbono. Cuanto más nitrógeno, más rápido lo descomponen. Cuanto menos, más despacio, y eso se va, en vez de ir a la atmósfera, se va metiendo en el suelo. De a poco, sin labranza. La labranza lo que hace es como que prendemos fuego. Estamos viendo lo que pasa con el fuego estos días. Básicamente, ¿cuál es qué es lo que termina pasando con el fuego? Bueno, eso, todo ese carbono que llevó años transformarse en materia orgánica, en rastrojo, más o menos descompuesto, con un fósforo en 3 minutos es dióxido de carbono que está en la atmósfera. O sea, ambientalmente nefasto. La labranza es muy parecido al fuego en este sentido. Con lo cual, cuando se habla de sistemas agroecológicos donde se sustentan en labranza, bueno, por el momento hay mucho para discutir y hay mucho por resolver. Pero la labranza es tan o más mala muchas veces que algunos agroquímicos. Con lo cual, tenemos que ir a sistemas sustentables y tenemos que avanzar en el conocimiento de esto. Todos los días aparecen cosas nuevas. Lo cierto es que si hacemos todos cultivos que no sean leguminosas, también tendríamos problemas alimentarios, porque en las leguminosas muchas veces encontramos aceites, encontramos proteínas, como el caso de la soja o de alguna arveja.
Son altamente proteicas y proteínas de alta calidad y de mucho menor costo, por ejemplo, que la carne. Entonces muchos países han elevado su calidad alimentaria a partir de la proteína vegetal. Con lo cual son importantes, sí. Por otro lado, meten nitrógeno en el suelo, lo cual nos colabora a no tener que usar tanto químico. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que tenemos que balancear, tenemos que pensar en que no podemos hacer solo gramíneas, o sea, cultivos voluminosos, que son grandes fijadores de dióxido de carbono, secuestradores de dióxido de carbono, y lo meten a la tierra, entonces atenuando, como decía recién, el efecto invernadero. No podemos hacer todo de eso y no podemos hacer todo soja. Países como el nuestro, donde ha habido muy pocas o malas políticas productivas de mediano o largo plazo, o se han interrumpido, muchas veces han llevado a los productores ajustados económicamente a caer en el monocultivo de soja, y sería larguísimo explicar por qué se llega al monocultivo, pero la falta de políticas o malas políticas muchas veces lo han llevado a eso. Ha habido amagues de salir y se vuelve a caer, no en un monocultivo estricto, pero en algo bastante parecido, con problemas de deterioro de suelo y con problemas de que un sector que podría ser, como decía recién, secuestrador de dióxido de carbono y un fuerte colaborador hacia el futuro del calentamiento global, como atenuador, o es neutro o al menos, o es neutro o estamos siendo emisor de dióxido de carbono como si fuéramos una industria para producir alimentos. Con lo cual hay mucho que mejorar en eso, y cuando uno hace gestión y administración son un montón de aspectos a tener en cuenta. O sea, no podemos pensar la agricultura si no la pensamos como sistema, no podemos pensar la agricultura si no la pensamos como sustentable, no podemos pensar la agricultura si no pensamos en que tiene que haber altas producciones, en que tiene que generar un beneficio económico para quien la produce, que tiene que tener un impacto social para que le sirva a la sociedad presente y futura, y que tiene que ser, la cuarta pata, tiene que ser amigable con el medio ambiente. Recién ahí va a ser sustentable y ahí va a ser sistema, y aparece el concepto de agroecosistemas. ¿Qué son los agroecosistemas? Y bueno, antes de que apareciéramos nosotros, acá había ecosistemas que hay que modificarlos lo menos posible, ya están absolutamente antropizados, es decir, impactados por el hombre, pero bueno, hay que buscar equilibrios para pensar que esto va a ser sustentable. Bajar los niveles de contaminación, bajar un montón de cuestiones que impactan en mayor o menor medida en el medio ambiente. Siempre que hay hombre produciendo, comiendo, manejándose, hay un impacto. Bueno, también sabemos que los recursos naturales tienen tasas de recuperación. Bueno, el impacto nuestro tiene que ser menor que la tasa de recuperación. Si nosotros rompemos más de lo que hacemos, estamos perdiendo el recurso. La idea es romper menos de lo que se autogenera o nosotros promovemos que se genere recurso. Es muy finito manejar todo esto, y bueno, la ciencia estudia cada vez más, se va avanzando, pero si hoy hacemos un análisis de dónde estamos, estamos más o menos, no estamos haciendo todo tan mal. La agricultura de hace unos años, basada en labranzas, era peor que esto, pero eran mucho menos hectáreas que las que se hacen hoy. Hoy hemos visto en esta pampa húmeda que todo lo que, o en general lo que ha sido pasturas, estas pasturas que eran aliados de la agricultura porque eran necesarias para poder hacer agricultura, estas rotaciones, en esas pasturas de alta calidad lo que se hacía era novillo, invernada, lo que explicaba yo en la primera clase de presentación. Nosotros en ganadería tenemos cría e invernada. Cría es la madre con el ternero, nace, se desteta y ahí aparece la invernada, que es más demandante de calidad de pasto, el novillo, la vaquillona, que la vaca madre. Entonces, estas pasturas de alta calidad en suelos agrícolas
eran usadas por los engordes, por la invernada. Y las vacas quedaban restringidas a suelos que no podían ser agrícolas. Entonces teníamos la cría en las cañadas, al lado de los arroyos, suelos de muy inferior calidad, y en lo que era suelos agrícolas, invernada y agricultura conviviendo, en rotación. Unos años de pastura, unos años de agricultura. Cuando aparece la agriculturización, aparece la intensificación también en la ganadería, y esa invernada o engorde se tiende a hacer a corral, se tiende a hacer industrial, o los feedlot, digamos que desaparecen estas pasturas, es todo sembrado, y hoy el sistema agropecuario, por decirlo de alguna manera, funciona con que la mayoría de la tierra que es apta para uso agrícola está para agricultura, los engordes se hacen a corral y la ganadería ocupa en los campos de inferior calidad, pero bajo la categoría de cría, ahí se producen terneros. Entonces, ¿en esta agricultura puede ser sustentable? Sí. Hay que ver la forma de que los feedlot y los engordes a corral también lo sean. Todo este sistema al que se fue, podemos discutir largo si es mejor, peor. Yo creo que siempre hay opciones mejores. Pero bueno, esto es lo que tenemos hoy. ¿Puede haber feedlot que sean sustentables y ambientalmente amigables? Sí, puede haber. En general no lo son, pero porque no se ajusta todo, como sería control de efluentes, emisiones, hay un montón de cosas que se podrían controlar, no siempre se controlan, entonces, pero podría ser que funcionen bien. La cría tiende a ser sustentable, en general son campos en los que no se usan agroquímicos, con lo cual no habría esa especulación de que podría, o sea, la cría sería lo más parecido a lo que se hacía antes bien, porque también estaba la agricultura que se hacía antes mal. Hoy se hace mejor en lo que tiene que ver con cuidado de los suelos, pero se intensificó mucho el uso de agroquímicos que debería rediscutirse y rearmarse nuevas formas, pensando en el futuro, pensando en dónde estamos. Estamos en un país alejado del mundo, con un montón de contras que por estar alejado, pero algunos beneficios, pero si hay pandemia nos agarra la pandemia también, estamos todos encerrados o más o menos. Entonces, ¿por qué caímos en esta pandemia? Ahí porque toqueteamos todo, nos metimos en todos lados, se creció mucho demográficamente, las ciudades, los residuos, todo lo que hemos hecho en los últimos años, esperemos que hagamos una lectura y salgamos de esta pandemia habiendo hecho esa lectura y tratando de resolver cuestiones ambientales que nos van a poner mejor de cara a otra pandemia. Uno por lo que ve cómo se está moviendo el mundo, en los lugares que parece que están saliendo de los picos, qué sé yo, es que no entendimos nada. O sea, vamos a salir de la pandemia y vamos a volver a hacer lo mismo, y cuando Dios disponga, o un nuevo virus, volveremos a estar en pandemia. Pero bueno, la realidad es que un poco tanto desequilibrio, tanto ruptura de sistemas que funcionaron miles de años, traen estas consecuencias, que no son livianas. Entonces, tenemos un mundo que en muchos lugares es muy pobre, en muchos lugares es muy rico, pero la verdad que en este momento no la pasan ni bien, ni rico, ni pobre, porque el rico no puede hacer uso de su riqueza porque estamos en pandemia. Y el pobre la pasa mal siempre, lamentablemente, esto sabemos que es así. Tendríamos que despojarnos de un montón de cuestiones y pensar a qué mundo vamos o qué mundo queremos para que no nos vuelvan a pasar estas cosas o que no tengan tanto impacto. Pero seguramente lo ambiental va a pesar mucho. Cuando nosotros vemos cómo se va mezclando lo ganadero, lo agrícola,
y las proporciones que tenemos en cada campo de una actividad u otra, por ejemplo, cultivos, trigo, soja, maíz, girasol, pasturas, eso es la rotación. Entonces decimos, bueno, la rotación es 40% ganadera, 60% agrícola o 100% agrícola. Y después tenemos la secuencia de cultivo, es decir, qué hacemos cronológicamente con cada lote. Normalmente los años calendarios terminan el 31 de diciembre, los años agrícolas o productivos no. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, las curvas de pasto, las curvas de cultivos, los fines de campaña, o sea, todo lo que es cultivo de invierno va seguido de un cultivo de segunda de verano. Entonces ahí hablamos de doble cultivo. Por ejemplo, hacemos trigo, soja. Esa soja le llamamos soja de segunda, la que se hace después de un trigo. En julio sembramos trigo, lo cosechamos en noviembre, diciembre, le sembramos, ahí va la cosechadora y la sembradora atrás sembrando, le sembramos soja. En abril se cosecha esa soja, mayo, marzo, abril la soja de primera, ese año se hizo solo soja, por ahí también maíz, entonces estaríamos terminando el año en mayo, por eso hay contadores en el grupo y administradores. Los cierres de ejercicio en el campo normalmente son no el 31 de diciembre, son en marzo, en mayo, junio, julio, por ahí cuando se termina la cosecha y se liquida. Eh, lo mismo pasa con los ganaderos, los destetes normalmente son en esa época también, entre febrero, marzo, abril se desteta, entonces cierra la etapa de cría y pasa a invernada, que puede ser de 3 meses en un feedlot o de un año a pastura, con lo cual estaríamos terminando esa invernada también más a mitad de año que a principio de año. En, y con esto termino y quedamos ya para afinar un poco por cultivos en la próxima clase. Cuando nosotros queremos organizar cómo van a ser los cultivos, ahí es secuencia de cultivo. Entonces tenemos la rotación, que es el porcentaje de cada cosa, y la secuencia de cultivos. Por ejemplo, agarramos un lote determinado y este año hago trigo, soja de segunda. El año que viene ahí hago maíz, al otro año hago soja de primera. Después vuelvo a hacer trigo, soja, maíz, soja, así en cada año. Eso es la secuencia de cultivo. Y si tenemos que describir la rotación, es una rotación 100% agrícola con un tercio de trigo soja, un tercio de soja de primera y un tercio de maíz. Ahí estaríamos hablando de la rotación. De cultivos, que los clasificamos en cultivo de invierno, acabo de mencionar el trigo, que lo sembramos en invierno, también se puede sembrar otros cultivos gramíneas o luminosos que aportan al carbono, como hablábamos hoy, como puede ser la avena, que se hace en esta zona, cebada eventualmente, hay forrajera y hay cervecera, también la arveja es de invierno. Sobre todos estos cultivos después se puede hacer, en la fin de primavera, principio de verano, una, una soja de segunda o un maíz de segunda. Pero digamos que esos son los cultivos de invierno. Y de verano tenemos la soja y el maíz. También sorgo, también girasol. Son mucho más productores los cultivos de verano porque la oferta ambiental es mucho mayor. Tenemos mayor temperatura y mayor luz. Los cultivos de invierno tienden a rendir menos por eso también. Y también las oleaginosas, es decir, las productoras de aceite, tienden a rendir menos que las productoras de harina, que son los cereales. ¿Por qué? Y bueno, porque el aceite, para producir aceite hace falta más energía que para producir hidratos de carbono. De hecho, los aceites y las grasas tienen más energía que los hidratos de carbono. Y ahí aparece una nueva clasificación que son cereales, y dentro de cereales, productores de harina, tenemos el trigo, el maíz y el sorgo, básicamente en esta zona. Y oleaginosa, productores de aceite, son el girasol y la soja por excelencia. Después que se le saca el aceite a la soja, lo que queda, que es el speller, que se peletea, es altamente proteico, o sea, no solo son productores de aceite, en el caso de la soja es productora de aceite y gran productora de proteína, en el caso de maíz,
produce algo de aceite en el germen, muy poco. Bueno, en la próxima clase vamos a afinar un poco más sobre cada uno de los cultivos y el manejo.